Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto esta hermosa bolsa o cartera que la podemos utilizar tanto para grandes como para chicas. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa número 4, aproximadamente 85 gramos, y también un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos un nudo y lo ajustamos. A continuación levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y hacemos otros 2, 1 y 2. Tenemos un grupo de 3 puntos altos. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas y repetimos 1, 2 y 3 puntos altos, 3 cadenas y volvemos a repetir 3 puntos altos. Volvemos a separar con 3 cadenas y vamos a hacer uno más. Vamos a cerrar un poquito el centro para que no estorbe. Hacemos el último grupo de 3. Y nos queda algo así. 1, 2, 3 y 4 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Ahora vamos a terminar con las 3 cadenas. Unimos justo en este punto, en el primero, encima con punto deslizado. Y continuamos deslizándonos porque vamos a tejer encima del espacio de cadenas. Nos vamos a deslizar hasta ahí. Ahora giramos, tiramos del centro para cerrarlo por completo y escondemos en la parte de atrás. Cortamos para que no estorbe. Listo. Vamos a repetir exactamente lo mismo. 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y otros 2. 1 y 2. Y ya volvemos a tener un grupo de 3 puntos. 3 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos. Y ya tenemos la primera esquina. 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos, todos en el mismo espacio. Hacemos lazada, pasamos al siguiente y repetimos exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ya tenemos la segunda esquina. Vamos a repetir esto mismo en las otras dos. 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Cuando completemos las 4 esquinas, así nos queda. Ahora unimos aquí en el primer punto con punto deslizado para terminar esta vuelta. Nos vamos a deslizar punto por punto para comenzar a tejer donde están las cadenas de separación. Levantamos 2 cadenas porque esta vez vamos a hacer medios puntos altos. Sacamos así, hacemos 1 y 2 y contando las cadenas como el primero tenemos 3. Ahora hacemos solo una cadena de separación en la esquina. Hacemos 1
2 y 3. Tenemos 3 medios puntos altos, una cadena y 3 medios puntos altos. A continuación vamos a hacer en estos punto sobre punto. Hacemos uno ahí, siguiente, siguiente y así continuamos haciendo un medio punto alto encima de cada uno. Llegamos aquí donde está el espacio, repetimos 3, 1, 2 y 3. Una sola cadena de separación y otros 3 en el mismo lugar. Y ahora volvemos a repetir. Punto sobre punto. Pasamos al siguiente en la base. En cada cadena que tenemos en la base hacemos un medio punto alto. Hasta llegar al final. Llegamos al final, volvemos a repetir. 3, 1, 2 y 3. Una cadena y 3 en el mismo lugar. Y así vamos a continuar toda la vuelta. 3 puntos, una cadena y 3 puntos en cada esquina y el resto de los puntos, uno encima de cada uno. Llegamos al final de la vuelta. Unimos en el primer punto con punto deslizado y ahora sí voy a tejer desde ahí, no me voy a deslizar. Ahí mismo levantamos las 2 cadenas para un primer punto. Pasamos al siguiente, hacemos uno, siguiente, hacemos uno, en el que le sigue también hacemos uno. Y donde está la cadena de separación vamos a hacer un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto. Esta vez solo estamos haciendo uno separado por una cadena y uno. Ahora continuamos punto sobre punto, todos los que tenemos en la base. No tienen que contarlos, nada más asegurarse de que no se salten ninguno. Pasan al siguiente y hacemos punto. Siguiente y hacemos un punto. Así vamos a continuar todo alrededor. Cuando lleguemos aquí al espacio de la cadena, hacemos un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Así terminamos toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta. Unimos con puntos deslizados y cortamos. Hacemos el nudo y lo escondemos por dentro de los puntos. Luego lo llevamos hacia atrás. También lo escondemos un poco. Y listo, ahora sí lo vamos a cortar. Así nos queda ya terminado. Vamos a hacer 4 piezas exactamente iguales, ya yo las tengo listas. Vamos a unir primero 2, una así a la par de la otra y luego unimos las otras 2. Yo lo voy a hacer con ayuda de una aguja lanera, que es mucho más fácil. Ustedes lo pueden hacer con puntos bajos o como ustedes quieran. En el canal les mostré varias maneras de cómo unir cuadrados que pueden utilizar cualquiera de esas. Comenzamos aquí en el punto de la esquina y exactamente lo mismo en el otro lado. Un nudo y otro nudo. El hilo que nos queda lo podemos ir escondiendo por dentro. Tomamos el siguiente y el que corresponde. Un punto encima y el que corresponda.
en el otro lado. Deben de asegurarse de tomar el mismo punto en un lado y en el otro, porque si no les va a quedar feo. Tomamos uno y el otro. Cuando tengamos aproximadamente unos 3, tiramos de la hebra para que se estire. Volvemos solo el punto de encima, no los dos, sino la hebra de encima. Un lado y el que corresponde. Uno y el que corresponda en el otro lado. Así vamos a continuar y estirando hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos aquí al final, cortamos, hacemos el nudo y vamos a unir las otras dos piezas exactamente iguales. Terminamos de unir las dos primeras piezas, también las siguientes. Ahora las vamos a reservar porque vamos a hacer una tira que la vamos a utilizar para colocarla por el borde. Para eso vamos a hacer una cadena. En este caso yo lo voy a hacer con 9 puntos. Ustedes la pueden hacer del ancho que ustedes quieran. Terminamos, saltamos ese último punto y hacemos punto bajo. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo, y así vamos a continuar repitiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que hayamos elegido en la base. Eso sí, deben de contarlas para asegurarse de que en cada vuelta tienen la misma cantidad de puntos, si no les va a quedar torcido y feo. Aquí ya tenemos la primera vuelta, giramos y comenzamos con punto bajo. Ahí mismo hacemos un punto bajo. Esto es para que no nos queden espacios vacíos. Vamos al siguiente, hacemos una, siguiente cadena hacemos otra y así. Solamente vamos a repetir punto sobre punto. Nada más que teniendo cuidado de no saltarnos ninguno. Siguiente. Vamos aquí hasta la cadena que está escondida y hacemos el último punto. Volvemos a girar, comenzamos con punto bajo y volvemos a repetir punto sobre punto. Si eligieron 8 o 9, lo que hayan elegido de puntos, eso mismo deben de mantener en cada línea. Hacemos así y el último que está escondido, ese no se lo pueden saltar. Tienen que también hacerlo. Ya les va quedando los bordes rectos. Vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. ¿Cómo vamos a saber el tamaño? Vamos a medir desde aquí, todo alrededor, la parte de abajo y hasta ese lado. Y luego el asa también. Todo eso va a ser el largo de la tira que vamos a necesitar. Una vez terminemos toda la tira, así nos quedó. Esta mide aproximadamente 90 centímetros en total. Terminamos en este lado. Vamos a hacer el nudo. Cortamos el hilo, pero lo vamos a dejar un poco largo porque lo vamos a utilizar para coserlo. Tomamos la aguja lanera. Cosemos la tira. Lo podemos hacer por cualquiera de los dos lados porque los dos se ven iguales. Tomamos ahí ese primer punto y lo vamos a coser exactamente igual que como hicimos con los cuadrados. Un punto de un lado y un punto de otro lado. Un punto de un lado y otro del otro lado. Así vamos a ir haciendo y vamos estirando. Continuamos repitiendo punto por punto hasta que lleguemos al otro lado. Vamos estirando. Ya nos va quedando unido, apenas se nota. Ahora continuamos hasta aquí. Hacemos un nudo y cortamos para comenzar a unir. Cuando terminemos de coser la tira, así nos quedó la unión. Yo la voy a colocar así, en la parte de abajo para que no se note. Y vamos a comenzar a unir los cuadrados con la tira. Vamos a girarla. Si quieren lo pueden marcar o sujetar con marcadores para que no se confundan. Pero si lo doblamos así, con el lado del derecho hacia afuera,
justo donde está la costura, ahí vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Hacemos un nudo para iniciar. Tomamos ese punto de ahí con el punto de la unión del cuadrado para estar seguros de que es el centro y no nos confundimos. Hacemos un nudo y comenzamos ahí mismo haciendo un punto bajo. Vamos al próximo, aquí, y el que corresponde en el cuadrado, y hacemos punto bajo. Uno lo más pegado que se pueda de este lado y uno del cuadrado. Así vamos a continuar, uno en este lado y nos asomamos acá en el cuadrado al que corresponde y vamos haciendo puntos bajos. Ya nos va quedando unido de una vez. Así vamos a continuar. Luego que lleguemos a la esquina, giramos hacia arriba. Cuando lleguemos aquí a este lado, cortamos la hebra. Comenzamos a unir el otro lado hasta que lleguemos a la parte de arriba y cortamos la hebra. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Tomamos el otro lado de la tira y unimos también los dos cuadrados. Después que terminamos de unir todo el frente, así nos queda. Ahora hacemos lo mismo con la otra parte. La unimos todo alrededor. Cuando terminemos de unirla, vamos a regresar para acomodar el asa. Terminamos de coser los dos lados. Así nos queda. Ahora vamos a cerrar el asa porque no queremos que nos quede tan gruesa. Vamos a dejar así aproximadamente un dedo o dos y de ahí comenzamos a cerrarla. Yo lo voy a hacer también con una aguja lanera. Hacemos uno y dos nudos, escondemos el hilo hacia adentro y comenzamos a hacer puntadas. Damos una, vamos a la otra. Como es el mismo color de la lana, no tiene que quedar perfecto porque no se va a notar para nada. Vamos a ir dando puntadas, estiramos solamente un poquito y ya nos va a ir quedando cerrada el asa. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro lado, que vamos a dejar el mismo espacio. Hacemos un nudo y lo cortamos. Terminamos de coser el asa, así nos queda en forma de un tubo grueso. Ahora para terminar vamos a hacer una cadena, la podemos hacer en cualquiera de los dos lados. Hacemos un nudo y tejemos aquí una cadena que la vamos a utilizar para cerrar. Si ustedes quieren también le pueden colocar una cremallera o zipper en la parte de arriba, pero yo solamente voy a tejer una cadena para crear una argolla. La cadena depende de dónde vayan a colocar el botón. Así va a ser el largo de la cadena. Yo voy a estar utilizando este de madera, lo voy a colocar aproximadamente aquí. Entonces así le vamos a calcular la cadena que nos alcance para pasarla por el botón y luego para cerrar atrás. Terminamos de tejer la cadena, le voy a hacer un poquito más larga, unos 2 puntos más. Ahora cortamos el hilo, hacemos el nudo y la vamos a conectar en el otro lado. La pasamos por dentro de ese último punto la llevamos hacia atrás y luego la podemos amarrar con el otro hilo con el que iniciamos. Hacemos un nudo y cortamos lo que nos sobre. En el otro lado vamos a coser el botón.
Cuando terminemos de coser el botón, solo nos queda tomar la argolla, la colocamos así y listo. Ya la podemos utilizar en cualquier momento. Como es pequeña, está perfecta también para utilizarla para niñas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.